virtud y la transgresión ha moldeado civilizaciones, individuos y sus destinos. En este video exploramos los 7 pecados más temidos, aquellos que provocan la ira de Dios. A través de relatos bíblicos, desentrañaremos las profundidades de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la envidia. Cada historia nos recordará la fragilidad humana, la necesidad de arrepentimiento y la misericordia divina. En la vasta y opulenta ciudad de Babilonia se alzaba un palacio tan grandioso que sus jardines colgantes eran considerados una de las maravillas del mundo. Su rey, Nabucodonosor, era conocido por su poderío y riqueza sin igual. Pero lo que más resaltaba en él era su soberbia, un orgullo tan grande que oscurecía su sabiduría y compasión. Daniel, capítulo 2, verso 1 al 49, nos cuenta cómo Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su espíritu. En su sueño vio una estatua colosal con una cabeza de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una piedra cortada sin manos golpeó la estatua y la desmenuzó, convirtiéndola en polvo que el viento se llevó sin dejar rastro. La piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Desesperado por entender su significado, el rey convocó a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Solo Daniel, un joven cautivo judío, fue capaz de revelar y explicar el sueño por la sabiduría que Dios le había dado. La estatua representaba reinos que vendrían después de Babilonia, y la cabeza de oro era el propio Nabucodonosor, quien había sido establecido por Dios como rey sobre todos. A pesar de la advertencia divina, Nabucodonosor no aprendió la lección de humildad. En Daniel, capítulo 3, erigió una imagen de oro de 60 codos de altura y 6 de ancho, y ordenó que todos adoraran la imagen bajo pena de muerte. 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la imagen y fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. Sin embargo, Dios los protegió y salieron ilesos, lo que llevó a Nabucodonosor a reconocer el poder del Dios de Daniel. Pero la soberbia del rey no se había erradicado del todo. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tuvo otro sueño, esta vez sobre un árbol grande que fue cortado por orden divina. Daniel interpretó el sueño advirtiendo al rey que sería apartado de los hombres y viviría entre las bestias del campo si no cambiaba su corazón arrogante. Un año después, mientras Nabucodonosor caminaba por su palacio y reflexionaba sobre su grandeza, una voz del cielo anunció que su reino le sería quitado. El rey fue expulsado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y comió hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojó con el rocío del cielo hasta que creció su cabello como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Finalmente, al cabo de 7 años, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su entendimiento le fue devuelto. Reconoció la soberanía de Dios y fue restaurado a su reino. Aprendió que Dios puede humillar a los que andan en soberbia y que Él gobierna en el reino de los hombres. Para el siguiente pecado iremos hasta la naciente iglesia cristiana, donde el amor y la comunión eran el sello distintivo de la fe. La historia de Ananías y Zafira emerge como una advertencia sombría contra la avaricia y el engaño. Este relato, ubicado en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, nos muestra las consecuencias de permitir que la codicia corrompa el corazón. Ananías y Zafira, una pareja de la comunidad, decidieron vender una propiedad. Influenciados por la avaricia, conspiraron para engañar a la iglesia y a Dios. Presentaron solo una parte del dinero obtenido de la venta como si fuera el total, guardando secretamente el resto para sí mismos. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a Ananías con su pecado.
Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y te quedes con parte del precio de la tierra? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. El temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Más tarde, Safira entró, sin saber lo que había ocurrido a su esposo. Pedro le dio la oportunidad de confesar la verdad, pero ella repitió la mentira. Al igual que Ananías, Safira cayó muerta. La historia de Ananías y Safira es un relato dramático que revela cómo la avaricia puede llevar a la deshonra y la muerte. Nos enseña que la integridad y la honestidad son fundamentales en nuestra relación con Dios y con los demás. La avaricia no solo destruye la confianza, sino que también puede llevar a un final trágico. En toda la historia de Israel, pocas historias capturan la esencia del pecado de la lujuria tan vívidamente como la tragedia de David y Betsabé. Esta historia, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11, no solo revela la lujuria en su forma más cruda, sino también las consecuencias devastadoras que puede tener. David, el rey ungido de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, se encontró en la terraza de su palacio en una tarde tranquila. Desde su posición elevada, su mirada se posó sobre una hermosa mujer bañándose. Era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. La lujuria se apoderó de David y en un momento de debilidad envió a buscarla. La Biblia no escatima en detalles, describiendo cómo David, cegado por el deseo, cometió adulterio con Betsabé. Este acto de pasión desenfrenada marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían el curso de su reinado. Cuando Betsabé le informó a David que estaba embarazada, el rey urdió un plan para encubrir su pecado. Primero, intentó que Urías, que estaba en el campo de batalla, regresara a casa y pasara tiempo con su esposa, esperando que así el embarazo pareciera legítimo. Pero Urías, leal hasta el final, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. Frustrado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea de fuego donde la batalla era más intensa, asegurando su muerte. La muerte de Urías permitió a David tomar a Betsabé como su esposa, pero el pecado no quedó oculto a los ojos de Dios. El profeta Natán confrontó a David con una parábola que expuso su pecado, y David, finalmente consciente de la gravedad de sus acciones, se arrepintió profundamente. Sin embargo, las consecuencias de su pecado fueron severas. La muerte del hijo que Betsabé había concebido y una serie de calamidades que asolaron su familia. La historia de David y Betsabé es un recordatorio sombrío de que incluso los más grandes entre nosotros pueden caer presa de la lujuria. Nos enseña que las acciones impulsadas por el deseo carnal pueden tener efectos que resuenan mucho más allá del momento de pasión, afectando no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. No podemos olvidar el pecado de la gula, el exceso en la comida y la bebida. Es un pecado que a menudo se pasa por alto, pero sus consecuencias pueden ser tan graves como las de cualquier otro pecado capital. La historia del banquete de Baltasar, narrada en Daniel capítulo 5, es un ejemplo vivido de la gula y la blasfemia combinadas. Baltasar, rey de Babilonia, organizó un gran festín para 1000 de sus nobles. En medio de la opulencia y el exceso, Baltasar ordenó traer los vasos de oro y plata que su predecesor, Nabucodonosor, había tomado del templo de Jerusalén. Los usaron para beber vino y alabar a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En el clímax de esta orgía de indulgencia, apareció una mano que escribió en la pared del palacio palabras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
Baltasar tembló de miedo, y ningún sabio de su reino pudo interpretar el mensaje. Fue entonces cuando la reina recordó a Daniel, quien había interpretado los sueños de Nabucodonosor. Daniel fue llevado ante el rey y le interpretó las palabras. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Baltasar y lo había terminado. Tekel, que había sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, que su reino sería dividido y dado a los medos y persas. Esa misma noche, Baltasar fue asesinado y Darío el Medo tomó el reino. La historia del banquete de Baltasar nos enseña que la gula, especialmente cuando se combina con la blasfemia y la falta de respeto hacia lo sagrado, puede llevar a la caída más abrupta y definitiva. En el tapiz de las emociones humanas, la envidia se presenta como un hilo oscuro y peligroso, capaz de deshilachar incluso los lazos más fuertes. La historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, es quizás el ejemplo más antiguo y profundo de la envidia y sus consecuencias mortales. Génesis, capítulo 4, verso 1 al 16, nos cuenta que Caín, el primogénito, era labrador de la tierra, mientras que Abel, su hermano menor, era pastor de ovejas. Llegó el tiempo de presentar ofrendas al Señor, y ambos hermanos trajeron lo mejor de sus trabajos. Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Esto encendió una chispa de ira y envidia en el corazón de Caín hacia su hermano. Dios, viendo la turbación de Caín, le advirtió: ¿por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo. Génesis capítulo 4, versos 6 al 7. Sin embargo, Caín no atendió la advertencia. Llevó a Abel al campo y allí lo mató, convirtiéndose en el primer asesino de la historia humana. Cuando Dios preguntó a Caín por Abel, su respuesta fue fría y desafiante. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? La envidia había llevado a Caín a cometer un acto irreversible. Como castigo, Dios lo condenó a vagar por la tierra, marcado para que nadie lo matara en venganza. Caín se alejó de la presencia de Dios y fundó una ciudad, pero su nombre quedó para siempre asociado con la traición y la envidia fraternal. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia puede corromper el corazón y llevar a la persona a cometer actos de gran maldad. Nos recuerda que debemos cuidar nuestros corazones y buscar la reconciliación y el amor sobre la competencia y el resentimiento. Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, experimentó momentos de profunda ira en su vida. Uno de los más notables ocurrió durante el éxodo del pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. El pueblo estaba sediento y murmuraba contra Moisés y Aarón, acusándolos de haberlos sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Dios instruyó a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua y saciará la sed del pueblo. Sin embargo, en su ira y frustración, Moisés golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle. El agua fluyó, pero Dios no estaba complacido con la desobediencia de Moisés. En Números capítulo 20, verso 10 al 12, Dios le dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La ira de Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Aunque había guiado al pueblo durante años, este acto de desobediencia tuvo consecuencias graves. Moisés, el hombre que había enfrentado a los faraones y liberado a su pueblo, no pudo cruzar el Jordán hacia la tierra que Dios había prometido. Esta historia nos enseña que la ira puede nublar nuestro juicio y llevarnos a desobedecer a Dios. A veces, incluso los líderes más justos
pueden caer en la trampa de la ira y enfrentar consecuencias dolorosas. De último, tenemos el que por sí mismo es un pecado atroz, y el único que podemos decir que es muy probable que Dios no sea capaz de perdonar. El pecado que ha sido temido a lo largo de la historia y que muestra de manera contundente la ira de Dios es el asesinato. Este acto, el quitar intencionalmente la vida de otro ser humano, va en contra del valor sagrado que Dios otorga a la vida y es una transgresión directa del mandamiento «No matarás». Éxodo capítulo 20, verso 13. Una de las historias más impactantes que ilustra la ira de Dios provocada por la maldad humana, incluyendo el asesinato, es la del diluvio universal. En Génesis 6 se describe cómo la humanidad se había corrompido y llenado la tierra de violencia. Dios observó que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6, versos 5 al 11. Dios decidió enviar un diluvio para destruir toda carne bajo el cielo. Sin embargo, encontró justicia en Noé, un hombre recto entre sus contemporáneos. A Noé, Dios le dio instrucciones para construir un arca y salvar a su familia junto con parejas de cada especie de animales. El diluvio duró 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron la tierra 150 días. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra pereció. Solo Noé y los que estaban con él en el arca quedaron vivos. La historia del diluvio no solo muestra la ira de Dios ante el pecado del asesinato y la violencia, sino también su misericordia y promesa de redención. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y dio el arco iris como señal de este pacto eterno. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no será más exterminada toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis capítulo 9, verso 11. Esta narrativa detallada sobre el asesinato y la ira de Dios nos recuerda la gravedad del pecado y la importancia de vivir una vida justa a los ojos de Dios. Nos enseña que aunque Dios es justo y su ira es real, también es un Dios de amor y misericordia, dispuesto a salvar y restaurar a aquellos que buscan vivir en rectitud. La ira de Dios no es un castigo arbitrario, sino una respuesta a la rebelión y la maldad. Sin embargo, también vemos su amor y paciencia, su disposición a perdonar y restaurar. Que estas narrativas nos inspiren a vivir con integridad, a buscar la gracia y a reconocer que incluso en nuestros errores hay oportunidad para la redención. Así como el arco iris después del diluvio, la promesa de Dios sigue brillando, recordándonos que, a pesar de nuestros pecados, hay un camino hacia la reconciliación y la vida eterna.